Bienvenidos en este martes de Semana Mayor o Semana Santa, como se suele también decir, a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Lo más probable es que quienes me estén viendo o ya estén de vacaciones o están preparándose porque mañana miércoles, alrededor del mediodía, si no es que un poco antes, empezarán a disfrutar unas merecidas vacaciones. Los chamacos de la escuela están desde el jueves o desde el viernes y se van a chutar 2 ricas semanas de holganza. La primera pregunta que quiero hacerle hoy en relación con estos días de holganza, de descanso intenso, le llaman algunos, es: ¿ha hecho usted la cuenta del número de días que hemos descansado o que han sido concedidos por la práctica o legalmente? ¿Recuerda usted cuando nos reincorporamos a las labores al principio del año? ¿Recuerda usted los 2 puentes que la bateamos, el del 5 de febrero y el del 21 de marzo, hace escasamente 10 días, pero lo celebramos un poco antes? Y ahora 2 semanitas. ¿Realmente México es un país tan rico, tan productivo, que puede darse ese lujo? Porque alguien dirá, bueno, fregados los alemanes, los chinos, eso sí que trabajen, pero México es un país rico, es un país que además no requiere trabajar muchos días. Es tan elevada la productividad de lo total de los factores en nuestro país que todavía podemos echarnos a las 2 semanitas de Semana Santa o Semana Mayor y Pascua, pues los chavalos otra semanita. Pues ya ve usted que el sistema de educación mexicano, público y privado, pues es un ejemplo en el mundo. Esto último que he dicho, que evidentemente usted estará de acuerdo conmigo, que es un sarcasmo barato, pero sarcasmo al fin, no guarda relación alguna, no el sarcasmo, sino tantos días de holganza con la realidad estructural de la economía mexicana. Por azares de la vida, en algunos casos tratando de huir de la injusticia mexicana ya hace muchos años, allá a fines de los años 60, debía estar fuera del país unos 14, 15 meses, y en ocasiones posteriores a aquellos años, por razones profesionales o de estudio, he estado en algunas temporadas fuera del país, de tal manera que he tenido la oportunidad de conocer algunos países, no profundamente, pero sí en estancias de 12, 14 meses, en China popular 13, 14 meses, es decir, conozco más o menos algunos países en lo que se refiere a cómo funciona una sociedad o esas sociedades. Además, algunos países los he conocido en etapas difíciles para su desarrollo: el Reino Unido, la misma República Popular China, lo que era antes Alemania Democrática, y de tal manera que en esas estancias más o menos largas en estos países y en otros, he podido calibrar o darme cuenta de cuál es la cultura que en estas sociedades se tiene por amplios grupos sociales, valga la redundancia, en relación con el trabajo fecundo y creador y con una actitud austera de privaciones, es decir, de ahorro para generar un futuro mejor. Yo creo que nosotros, no voy a decir que no conocemos, pero no tenemos idea clara, bien a bien, de la visión que tienen, por ejemplo, hoy los alemanes en relación con una vida de ahorro, austera, frugal, pero eso no quiere decir que vivan mal, que no se malinterprete esto, frente al futuro. Aquellos países que han sufrido hambrunas,
los efectos devastadores de guerras, en el caso de Europa, la Primera y Segunda Guerra Mundial evidentemente les generó destrozos mil. En el caso de Japón, al margen de las dos bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, todos los efectos destructivos de los bombarderos por parte de las fuerzas aliadas, es decir, todas esas cosas en China, en la República Popular China, ni se diga lo que ha sufrido ese país en los últimos 200 y tantos años. De tal manera que en esos países que han sufrido los efectos de grandes calamidades del orden o de la índole que fueren, son países que valoran el ahorro, son países que tienen una disciplina para guardar ante las vicisitudes y eventualidades que pudieran presentarse en el futuro. En México no. En México, por el contrario, es exactamente lo opuesto. No solo no ahorramos, sino que gastamos lo que aún no ingresa en nuestros bolsillos o en nuestras cuentas. Somos fiesteros, nos encanta la holganza, el mitote, la pachanga, y la disfrutamos como pocos países en el mundo. El problema cuando estamos en una economía abierta, y que esto se dio hace ya 27 años, 6 meses más o menos, en octubre del año 1987, ya deberíamos haber empezado, al menos las siguientes generaciones, ya deberíamos haber empezado a aprender cuando menos que hay que ahorrar para mañana. El sistema de ahorro para el retiro no solo no se ha arraigado culturalmente en millones de mexicanos, sino que por el contrario, ni siquiera vemos en ese sistema una ventaja con respecto al viejo sistema de reparto que privaba antes de la reforma correspondiente al sistema de ahorro para el retiro. ¿Es posible mantener esa situación? ¿Qué nos dice hoy la experiencia europea en cuanto a aquel estado de bienestar que les permitía en verano irse 1 o 2 meses de vacaciones? Lo que hoy les dice esa realidad que disfrutaron durante decenios es que ya no se puede seguir manteniendo esa situación. Los países en Europa que no han entendido que mientras ellos pasan 1 mes o 2 meses en una casa de descanso en la playa, coreanos, chinos, taiwaneses, Singapur, malayos, etcétera, se están partiendo el alma para producir cada vez mejores cosas, con más adelantos tecnológicos, con mejor diseño y más baratas. Entonces, ¿cuál es el camino entonces para que México pueda elevar sus niveles de productividad, para que pueda incorporarse aún más, aunque muchos lo duden, a la globalidad, pero en condiciones de una fortaleza competitiva? La verdad, yo siento que al menos todavía nos faltan muchos años para que entendamos que no podemos impunemente seguir viviendo como a la fecha. Nada hay gratis en el mundo, ni lo ha habido, ni lo hay y tampoco lo habrá. Sin embargo, ahora en este concierto que dio el señor Santana, donde hace llorar la guitarra, los políticos estos que andan a la búsqueda de popularidades efímeras hablan de un discurso gratuito. ¿Usted cree que fue gratuito? El hecho de que el que asista no pague, eso no quiere decir que ese concierto fue gratuito. Alguien va a tener que pagar, y debo de darle a usted la mala noticia que quienes van a ser los paganos ya de ese concierto de Santana, y el del otro, y el del otro, y el de más allá, y los que falten, somos los contribuyentes. Porque la autoridad que contrata eso tiene que apoquinarle. Y son cientos de miles de dólares, más otros tantos que se gastan en la logística, en el movimiento. Deje usted los inconvenientes y las molestias que genera con esta violación de la ley, además porque se hace un pachangón en la vía pública,
como bien dijo ayer mi admirado amigo Sergio Sarmiento en su columna diaria en el periódico Reforma, donde dice, el gobierno es el primero que viola la ley, porque si nosotros, un grupo de particulares, nos ponemos a hacer una pachanga en Reforma o en alguna otra calle, inmediatamente nos levantan. Es decir, el político piensa todavía que la gente es idiota y que con ese concierto ya van a votar por ellos. No, hombre, la inmensa mayoría de los que van ahí ni siquiera votan, les vale la política. Estamos pues ante una situación donde la apatía, la abulia del ciudadano mexicano pues se ve recompensada por ese tipo de actos que con los recursos públicos se celebran. Pero no se olvide usted quién es el pagano real de esos dispendios y de esos excesos de los funcionarios. Usted y yo y millones de contribuyentes en el país. ¿Se acabará eso pronto? Lo dudo mucho. Mientras tengamos una gobernación como tenemos hoy, mientras tengamos diputados y senadores como los que tenemos hoy, mientras tengamos congresos locales como los que tenemos hoy y una asamblea legislativa que para fines prácticos sería el Congreso local del Distrito Federal, olvídese usted. ¿Qué nos espera pues? Bueno, pues más de lo mismo, seguir aguantando, viendo esos excesos y aguantando las molestias que ellos generan. Pero le dejo a la pregunta a usted, ¿hará popular a nuestros políticos ese tipo de, como dicen los que no saben hablar español, esos eventos? Para nada. Por el contrario, va a llegar el momento, si siguen por ese camino, que ni siquiera habrá recursos para pagarle a Santana cuando ya tenga, ahorita tiene creo 65 años, porque cuando tenga 75 ahí le va a andar rascando a la guitarra y con bordón va a venir aquí y lo van a contratar. Y usted y yo, si estamos vivos, vamos a tener que pagar la factura de ese concierto y de otros muchos más gratuitos. En fin, como diría la gran periodista y conductora Cristina Pacheco, aquí nos tocó no vivir, aquí nos tocó sobrevivir. Le agradezco su atención aquí para Un Día con Ángel en Excelsior TV y lo espero mañana miércoles con un tema que va a ver usted que le va a interesar. Aquí lo espero. Usted, persona inteligente, estará conmigo mañana por la noche. Aquí nos vemos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.